Muchísimas gracias. Voy a tratar de valorar este tiempo y esto que vamos a presentar, que es la evolución del BEP en el ciclo de vida del activo. Eso está dentro de un trabajo circunscrito con el arquitecto Vivian Díaz, que presentamos parcialmente este trabajo en el European BIM Summit, que tiene que ver con la evolución del BEP a lo largo del ciclo de vida del activo. Y hoy vamos a retar muchas de estas cosas a nivel global, utilizando ese espíritu de ayer y del evento, que es motivar pues, lo que es el pensamiento creativo y creador de todos, ¿no? El mundo, como lo hemos creado, es un proceso de nuestro pensamiento y no puede ser cambiado si no cambiamos nuestro pensamiento. Eso lo dijo Albert Einstein. Y lo han dicho también unos grandes pensadores, desde Jesús hasta todos los grandes formadores de pensamiento universal. El impacto del COVID ha sido determinante y ha cambiado nuestra realidad, nuestra mente, nuestro corazón, porque hay muchas cosas por venir, por ver, por cambiar, para adaptarnos a esas consecuencias. Y ese impacto nos va a obligar a cambiar muchas cosas. Nos ha obligado, de hecho, a cambiar. Y fíjense, dentro de ese pensamiento, hablando exclusivamente de BIM, ¿y por qué nos preguntarán, por qué han ustedes con ese entusiasmo y esa energía o esa fuerza quieren implementar el BIM en Venezuela, ¿no? Fíjense, esta es una encuesta, una de las encuestas más prestigiosas del mundo del año 2020, donde Inglaterra, que es uno de los países más avanzados en el área de BIM a nivel mundial, y sobre todo por su normativa implementada, después que en el año 2011 tenían todo preparado, ya normas, la PAS 1192, etcétera, tenían normas desarrolladas, toda una filosofía BIM heredada de los Estados Unidos. En el 2011, solamente el 13% de las personas, de los profesionales, conocían lo que era el BIM, ¿ok? El 45% lo conocía y el 43% ni lo conocía ni lo usaba, ¿no? Cuando vemos la evolución de esa encuesta, nos damos cuenta que en el año 2020, ya en Inglaterra, el 73% de los que están vinculados con el área conocen la metodología y la usan, ¿no? Y el 26% la conoce. Solamente el 1% no la conoce ni la usa. Y si ustedes ven ese transitar del tiempo, estamos hablando de 10 años, un país avanzado ya en el área BIM. He allí nuestra preocupación, porque en Venezuela tenemos que apurar el paso, porque no es un tema solamente de hacer cursos, de hacer diplomados, es un problema de transformar la mentalidad de muchas personas y de incluso de las instituciones que tienen que ver con la implementación de BIM. Aquí estamos en Inglaterra, un caso de los mejores del mundo, 10 años para implementar la metodología BIM. Nosotros lo tenemos 10 años. Si vamos, vemos ya la encuesta 2021 que nos pone a reflexionar un poco más, de la NBS, National Building Specification de Inglaterra, Reino Unido, nos dicen que pensando con más detalle sobre el BIM, esta es una encuesta nueva, reciente, que la pueden bajar en la página de ellos, por cierto, muy interesante. ¿Cuál de las siguientes usted va a estar relacionado con BIM, ¿no? Entonces, aquí hablamos del BIM Execution Plan, 63% del universo va a estar vinculado con la ejecución de planes BIM. Por eso es que estamos nosotros en Venezuela empujando un plan de implementación BIM, porque si no hay plan de implementación BIM en Venezuela, no va a haber BIM en Venezuela. Se trabaja con el 60%, van a estar involucrados el 60% del Common Data Environmental Information Standard 77. Así va bajando la encuesta y dicen, no sé. Yo me he preguntado, y por eso vamos a retar el pensamiento acá, ¿dónde está la parte de construcción en estas encuestas, ¿no? Y ahí vamos a ver el por qué hay una de las cosas que pasan en esa encuesta, que yo dije, bueno, la encuesta de la adopción del BIM en Inglaterra debe ir aumentando cuando veo esta encuesta del año 2021. Pero si vemos la de 2020, que llegó a 73, vemos que la 2021 baja a 71. Y digo, ¿qué pasó allí, no? Y habla que la adopción del BIM es muy alta entre consultores, 81% en organizaciones pequeñas, pero incluso en Inglaterra dice que algunos que no lo van a aplicar, ¿no? Entonces allí tenemos nosotros que ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Y eso es lo que me puso a reflexionar y los que hicimos este trabajo y el arquitecto Vivian, ¿por qué pasa? ¿Por qué el ingeniero civil que está de otro lado, el arquitecto constructor, no se siente identificado con esto? Y lo voy a decir en este congreso. Bueno, porque se ha tenido la percepción equivocada que el BIM es un tema de diseño, es un tema de manejo. Y además, como decía Bernardo,
el BIM evolucionó, la M está evolucionando y por eso el plan de formación del Colegio de Ingenieros de Venezuela se llama Management y no Manager, porque evolucionó, esa M evolucionó, así como la B, que era building, inicialmente se traducía como edificio, evolucionó hacia construcción. Es importante entonces entender que nosotros tenemos que llevarle a los constructores, a los ingenieros civiles, a los que están en obra, a pie de obra, de que el BIM es también tema de ellos. No es un problema solamente de diseño, no es un tema de manejo de información. Y ahí tenemos que ponernos a pensar entonces, ¿por qué en Inglaterra baja la adopción BIM, en uno de los países más avanzados? Porque hay un sector que no estamos llegando a él, evidentemente, y ese sector es aquel sector que no se siente identificado con esa metodología. Ahí estamos, por cierto, esa encuesta que hicimos, los invitamos. Si usted tiene claro cuál es la participación, por eso hicimos esa encuesta. ¿Cómo usted se ubica como ingeniero en obra, supervisor, inspector, etcétera? O nosotros vamos a dejar que nos sigan acorralando en el pensar de que BIM es un manejo de software y el que no maneja el software no está metido en BIM. Pues eso es falso. Y eso nosotros analizamos acá. Fue un trabajo que nosotros nos duró, teníamos años trabajando en esto y por eso nos invitaron al European BIM Summit a presentar esto en Europa, lo cual nos enorgullece haber sido los primeros venezolanos que participó en este evento a nivel mundial, que es el ciclo de vida integral para BIM y es el desarrollar propuestas para enmarcarlo el BEP dentro de todo el ciclo de vida y no nada más hablar del tema de diseño, ¿no? Sino que las fases del proyecto BIM, que a pesar de que casi toda la bibliografía en el mundo la contempla, pues hace mucho énfasis en el tema inicial, que es el de la formulación y diseño, pero tenemos que ir también hacia involucrar a los profesionales dentro de la construcción y la operación y mantenimiento. Cuando hablamos de las dimensiones BIM, es algo que me hace ruido desde hace años que me involucré en esto, que se hablaba de la 2, 3, 4, 5, 6, 7, como que si fueran unos números que iban sucediendo uno detrás de otro, ¿no? La segunda dimensión, que hablamos del modelo espacial, la cuarta dimensión, el tiempo, la quinta, la sexta, y por ahí había unos cuantos ciclos de vida que yo veía por ahí, que la cuarta y quinta eran obra. A mí me hacía ruido eso, ¿no? Yo decía, caramba, eso, cuando estábamos allá por el 2004 o 2005 viendo esto por primera vez, nos decía, oye, esto suena como raro, ¿no? Porque las cosas no son así, ¿no? Hay que pensar, la una viene después de dos, tres y se suele pensar de esta manera, pero resulta que los procesos que se generan en la construcción, la propia formulación, el propio diseño pueden fluir prácticamente todas las dimensiones, ¿no? Y decía, bueno, eso hay que reubicarlo, pero desde la ignorancia uno dice, bueno, pero como están en orden secuencial, pues me imagino que ya suceden en ese mismo orden. Y con esto simplemente hago lo que es BIM para no caer en el tema, ya eso más o menos está explicado, debatido. El BIM tiene 5 columnas fundamentales. Me encanta esta lámina para explicar cuando damos presentaciones, que el BIM tiene una primer eje que es la parte virtual, la brújula para orientar, y es donde tenemos que hablar del BEP. Y esa es la importancia de que si no hay BEP en un país que no ha inventado el BIM o no tiene normas, pues no va a haber BIM. Lo que va a haber son modelados aislados que no tienen una filosofía de la metodología BIM. El segundo columna, hay que entender que eso se genera una gran base de datos, necesitamos entonces servidores, necesitamos software, necesitamos involucrarnos con los temas de clasificaciones internacionales. La tecnología que hay que adoptar es una tecnología que sabemos que tiene que haberse inversiones y por eso con muchos países, ayer iniciamos eso en la presentación diciendo que necesitamos asistencia técnica. Venezuela no ha recibido ningún tipo de asistencia técnica económica en esta área cuando otros países que nos rodean, que nos encanta que los financien también, han recibido miles de millones de dólares. Es otro tema también de normas, adoptar normas y estándares, y por eso es que dentro de la institución el Colegio de Ingenieros de Venezuela le ha puesto el ojo a eso. No es aplicar BIM como que si fuera algo de vender tecnología solamente, sino que tiene que haber una normativa internacional. El quinto, la quinta columna de eso es el tema de la construcción, que es el tema de cómo fluye eso en el campo, ¿no? Cómo eso lo llevamos al campo, ¿no? Por ahí decía que BIM es 10% tecnología y 90% sociología, ¿no? 10% tecnología, 90% sociología, y eso contradice un poco lo que nosotros podemos pensar. Como decían ayer, los ingenieros y los arquitectos, alguien decía por ahí ayer que no son los que van a solucionar los problemas de ingeniería y arquitectura. Claro, un decir irónico, es como decir, la pandemia del COVID no lo van a solucionar los médicos, sino los curanderos. Nosotros tenemos que entender que debemos incorporar no solamente a los que diseñan en el tema BIM y que sea un manejo de información, porque el BIM se ha transformado en algo diferente, ¿no?
Eso nos obligó a tomar, a estudiar el ecosistema internacional para poder hacer un planteamiento. ¿Cómo se genera el tema BIM? Los proyectos en general, tenemos que aplicar normas particulares, gestión de proyectos con BIM estándares y las normas ECON, que son independientes de que se aplique BIM o no. Esas normas ECON son las que ustedes conocen, ingeniero arquitecto, las normas de arquitectura, los espacios, estructura, sismoresistencia, el MEP, etcétera. Eso es independiente. Por eso hay que tener claro que el BIM no ha generado ninguna anarquía. Es decir, ahora es BIM y todo es digital y las normas se siguen aplicando. Lo que pasa es que tenemos una herramienta 4.0 para hacer las cosas de una manera mucho más eficiente. Eso nos obligó a revisar todos los estándares BEP en el mundo, que es el trabajo que se hizo con el arquitecto y el equipo que nosotros dirigimos en este tema, que ya lo vamos a mostrar, que lo estamos poniendo a disposición del mundo. Con la página web, ahí ustedes pueden ver todos los documentos que nosotros consultamos y que nos llevamos a esta conclusión. Y también estudiamos el ecosistema de exigencias de medios de contratación a nivel mundial, las normas ISO, que son el ecosistema que hace esto y rodea necesidad de aplicar BIM, y además las normas propias internacionales que hay que aplicar independientemente que yo aplique BIM o no. Eso es esto que está de moda ahora, ¿no? El BIM es un trabajo colaborativo, como lo hemos dicho, es un trabajo colaborativo, pero hay que empujar en un solo lado, ¿no? Hay que empujar hacia un solo lado. El trabajo colaborativo no puede ser para empujar para varios lados ni con traspiés, tiene que ser para empujar para un solo lado. Y eso nos obligó entonces a revisar, como les decía, los ejes de investigación que los pueden escanear en este código QR allí. Van a ustedes a acceder a la página web donde está toda la investigación, todos los documentos referidos a extraordinarios documentos que hay en el mundo. Analizamos todos los BEP, los últimos BEP en el mundo, la parte de ISO de gestión, el ecosistema ISO de gestión, que no solamente la ISO 19650, la ISO 19650 es una de las normas más importantes en BIM, pero no es la única. Esa es la de gestión de información. También analizamos los estándares de gestión de proyectos, porque BIM es una forma de gestionar proyectos. Para poder hablar de BIM, tenemos que hablar de gestión de proyectos. Si no hablamos de gestión de proyectos, no podemos hacer metodología BIM. Y esto, entonces, ecosistema de normas, que es la 19650, la gestión de la información, la gestión de los activos, la gestión de las relaciones colaborativas que va a abordar la arquitecto Vivian, todo lo que tiene que ver con la seguridad de información, gestión de proyectos, gestión de innovación, gestión ambiental, y ese es el ecosistema nada más para gestionar el proyecto. No estamos hablando de normas para hacer el proyecto, sino gestión del proyecto. Eso está contemplado en el trabajo que se presentó en la European MinSumi. Por cierto, este trabajo es del European MinSumi, que va a ser publicado por European MinSumi. Nosotros estamos acá publicando lo que podemos nosotros mostrar ante ustedes, ¿no? Aquí, esto nos hizo ver este estudio, que los invitamos a que lean, y de ahí esa información nosotros estamos reforzando el BEP que estamos haciendo para Venezuela. O sea que el BEP para Venezuela no fue una cosa que inventamos aquí nada más que empezamos a dar un documento, ¿no? Eso fue comparativamente, haciendo un estudio comparativo con los mejores BEP en el mundo, que en Latinoamérica, por cierto, hay varios estudios BEP, donde destaca el BEP de Hong Kong, el último, que se editó en el 2020, la extensa bibliografía de España y la extensa bibliografía de Australia y además de eso de los países nórdicos. Esto nos llevó a tener el honor de poder contar con reuniones con nuestros mentores, el arquitecto Ignasi desde España, una de las personas más influyentes, en mi opinión, en el área BIM en español, pero también contamos con uno de los profesionales más importantes del mundo, que nos hizo el honor de por lo menos escuchar nuestro planteamiento, que es nada menos y nada más que el que inventó el concepto de BIM, de BEP, perdón, en el mundo, es el profesor John Messner de la Universidad de Pensilvania. Por lo menos escuchó nuestro planteamiento, estuvo con nosotros acompañándonos del BIM Summit con este tema y vamos, a, Dios mediante, a hacer ese trabajo conjunto. Entonces, BIM es una gestión de proyectos, etcétera, y ustedes conocen la definición de BIM, es un nuevo estándar, manejo de la información, sabemos que no es un software, sabemos que es algo que no se puede comprar, y esas normas que nosotros revisamos, bueno, no vamos a pararnos aquí, eso está en lo que le estamos señalando. Mire, solamente lo mostramos para que vean que es un ecosistema amplio de normas, no es solamente la norma 19650, ella es una de las normas, pero tenemos la parte de la de 23387, voy a pasar muy rápido, porque son muchas. Por cierto que hay una nueva ISO 19650, que es la número 6, que está en estudio en este momento, son 5 normas, las normas ISO. Vuelvo a insistir que eso es lo que está de moda en el mundo, ¿no? Y eso es lo que estamos tal vez diciendo aquí como una especie de, con mucha humildad de reto, de que en la potencia la estamos dando es hacia el manejo de la información, ¿no? Y aquí ven ustedes todo este tipo de normas ISO que tiene que ver con BIM. Entonces, bueno, eso nos obligó en esa investigación, es posible unificar esos conceptos, es posible hacer una contribución como se hizo desde Venezuela, que planteamos
que dijo Ignacia ayer cuando conversábamos allá, anteayer, perdón, en España, la primera vez que tuve la oportunidad de ir a un BIM Summit, pregunté yo allá, mira, ¿existe un diccionario BIM en español? Pues no existía. Tuvimos el honor de plantear a nivel mundial el primer diccionario de habla hispana en el mundo, utilizado ampliamente en España, que ustedes tienen acceso dentro de esa página para descargarlo. Y allí estamos con este concepto que le hemos llamado Kaizen BIM, y ya vamos a ver por qué lo estamos llamando Kaizen BIM. ¿Y qué es el Kaizen? Los invito a investigar sobre esta metodología. Kaizen es mejoramiento incremental continuo, mejoramiento hacia bien. Ese concepto de BIM, eso que estamos aportando, BIM es una metodología de trabajo colaborativa basada en un plan para la gerencia de proyectos de construcción, su operación y mantenimiento, rehabilitación o desincorporación a través de la generación y gestión de un modelo virtual tridimensional, paramétrico e interoperable que concentra todos los datos digitales, desde su programación hasta su ejecución o demolición. Aquí hablamos de la vinculación de BIM con un plan de ejecución necesariamente dentro de la definición. En construcción extendemos que no es nada más a edificios, sino también es activo físico, edificaciones, industrias, puentes. Otro tema, nuevos, proyectos nuevos o proyectos viejos también se puede aplicar, y es un CDE, que es la parte de común dato environmental, información gráfica y no gráfica, ¿verdad? Y el Kaizen BEP, que es gestionando ese plan de B, es un plan para la gestión de proyectos de activos, no solamente para la gestión de la información, que es donde está la diferencia y donde nosotros queremos plantear a nivel mundial. Es un tema que ya el BIM no se puede ver como un manejo de información, sino un manejo integral del proyecto, del activo, como bien ha sido evolucionando en el mundo. Y esa metodología expresa claramente el objetivo de aplicar la metodología BIM hasta generar el activo, que es el AIR, que es el Asset Information Requirement, versus los Asset Information Model. Ese Kaizen, y ya vas a ver por qué estoy planteando, van a ver por qué estoy planteando todo el tema Kaizen, porque Kaizen es aplicado con este tipo de empresas que está aquí abajo, que son una de las más exitosas del mundo en algo que vamos a ver, que por qué debe haber Kaizen en el BIM, que es mejora de la calidad, avanza en forma continua hacia el éxito y la implementación. Estamos hablando de Honda, Toyota, Ford, Sony, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con este? Porque he planteado esto, porque estas empresas aplicaban BIM mucho antes que nosotros. Aplicaban BIM en los procesos de ensamblaje de estas y utilizaban modelos digitales y utilizaban el Digital Twin y todo ese tema antes de que nosotros en la industria de la construcción lo aplicáramos. Por lo tanto, nosotros tenemos que aplicar ese concepto de Kaizen para poder entender que lo que viene en el futuro es una transformación del concepto de BIM. ¿Por qué? Porque BIM contribuye al diseño y manufactura conectado directamente desde el modelo, y eso implica un cambio filosófico desde todo punto de vista, ¿no? Esto es lo que viene en el mundo, que ya es presente en muchos países, que es la industrialización. Entonces ahí planteamos nosotros para incorporar ahí en el trabajo las instancias del BEP. Entonces, ¿cuáles son? No son solamente la parte de diseño, ¿no? La instancia, hay un pre-BEP, un DBEP, que es un fase de diseño, es un construction BEP, que es el BEP en la fase de construcción, está en la operación y mantenimiento, y está el BEP, que es la suma de toda esa información. La conclusión que sacamos de esto es que el BEP evoluciona a lo largo del ciclo de vida y las instancias deben ser planteadas en el grado de colaboración. Eso está soportado con la investigación y además está bastante bien documentado en el BEP de Hong Kong recientemente. Eso nos puso a pensar, ¿no? Del ciclo, de cómo son los ciclos, cuáles son los ciclos que tenemos que analizar para incorporar a todos los sectores dentro del tema del BIM. Bueno, empezamos con el ciclo de vida de la planificación, y ahí entran los modelos de planificación. Tenemos que hablar del ciclo de vida de la gestión integral del proyecto, que entran los modelos, los estándares internacionales, llámese PMI, llámese Prince2, etcétera. Está también el ciclo de vida de la construcción, que hay que tener claro que ahí está diseño, construcción y operación. Y luego analizar aquello como el ciclo de vida de un producto, o sea, algo que se realiza, nace, se desarrolla y algún día se desincorpora. Y la conclusión de esto que nosotros hicimos en este BIM Summit es, y lo sometemos a discusión, que es que el BIM requiere una gestión integral de las diferentes fases por la cual atraviesa el proyecto, y no solamente enfocarse en la parte del diseño, en la generación de un modelo de información. Es importante, pero no es lo único, ¿no? Este trabajo empezó pues con unas rayas, empezando a meter rayas, a hacer cosas,
etcétera, para poder generar este modelo que es el que sometimos y lo sometemos a nivel mundial como un aporte de Venezuela, de incorporar todos los ciclos de vida y todos los procesos que están involucrados en la metodología BIM. No solamente, bueno, que lo sometemos a discusión, el BIM Summit será discutido a nivel global, tendrá incorporaciones, pero estamos aplicando la misma filosofía que aplicamos más de 25 años cuando hicimos el software Maprex, que fue presentarle a las personas en una sola imagen todos los procesos, porque cuando estamos las imágenes separadas, nos es compleja en nuestra mente pues organizar en una sola, aquí lo tenemos en una sola imagen, como ya lo vamos a ver cada uno de estos. Esto está dividido en 4 segmentos, en 4 grandes áreas que tienen las fases de formulación, diseño, construcción y operación, donde fluyen todo lo que hagamos nosotros de decirle y del estudio que se basó para plantear este trabajo, ¿no? Ellos fluyen en una dimensión, en una secuencialidad, perdón, quise decir. Y acá está la corona central de este círculo planteado. Esa corona central es la corona del fase de ciclo de vida de la construcción. Está la formulación, el diseño, la construcción y la operación, donde nosotros queremos involucrar fuertemente a los inspectores, a los supervisores de obra, a los controladores, etcétera, ¿no? Fluye en esa primera corona. La segunda corona es la fase del ciclo de vida de la planificación, donde está la planificación como tal, la gestión de operaciones, el inicio de la planificación, planificar el diseño. Tenemos la tercera corona, que es en los usos del ciclo de vida BIM, donde están las dimensiones, es la cosa que yo no entendía cómo eso fluye, porque usted en la formulación tiene que considerar casi todas las dimensiones, en el diseño se consideran todas las dimensiones, en la construcción se consideran parte de las dimensiones, aunque que tienen una predominancia es la cuarta y la quinta dimensión, pero de ejecución, pero la cuarta y la quinta dimensión también se consideran en el diseño para poder validar ese modelo y ver la maqueta antes de que eso ocurra. Y el cuarto ciclo de esa corona interna es el ciclo de vida del producto, ¿no? Enfocando con las técnicas de gestión para entender lo que es un ciclo de vida del producto desde que nace hasta que decliva. Vamos a ver esta parte de estos rápidamente, estos segmentos, que es el cuadrante azul, y tengo un pensamiento para cada uno de ellos. No existe preguntas sin respuestas, solo preguntas mal formuladas, según decía este caballero Morfeo de Matrix. Y voy a explicar solamente uno porque por razones de tiempo no nos da para explicar los distintos, y está conectado con lo que va a plantear luego el arquitecto Vivian cómo interactúa eso interactúa con este mismo ciclo que analizó la arquitecta en los ciclos de trabajo colaborativo. Fíjense que cómo surge un proyecto BIM. Bueno, primero surge por la necesidad y esto va fluyendo de esta manera, lo van a ver de esta forma. Cada una de estas cosas está soportado en el trabajo que presentamos, esos procesos organizados mediante el flujo de trabajo, que los voy a mostrar acá. Fíjense cómo empezó la cosa. Empezamos a mostrar esto, ¿no? Este es nuestro papel, y decía yo, ¿cuáles son los mejores software que hay en el mundo? Bueno, hay muchos software en el mundo, pero el Excel es uno de los mejores, decían por ahí los conocedores amplios. Bueno, empezamos a analizar estos ciclos de vida, todo, cómo va esto, incluso empezamos a jugar con ellos como los mundos de Mario, ¿no? Analizando todos los procesos por la cual atraviesa un proyecto BIM desde que se inicia hasta que termina, y cómo se incorporan todos eso, el diseño, la construcción, todos esos procesos fueron reflejados en ese círculo que ustedes están viendo allí, ¿no? Y además se hizo este estudio de todos los BEP, resumiendo todos los conceptos en el mundo, haciendo un estudio comparativo de los mismos, y luego se pone a disposición del mundo en esta página que la pueden ustedes bajar allí. Ahí están todos los BEP y está el planteamiento, está el diccionario, que se quiera bajar el diccionario, el primer diccionario en español. Está la propuesta del plan para Venezuela y están diferentes guías donde ustedes pueden acceder a la información y generar este trabajo colaborativo, porque BIM es trabajo colaborativo. Ustedes pueden también aportar, hacer sus propias ideas. Entonces volvemos aquí a este tema. Entonces esto va subiendo. Fíjense que tienen el flujo ese que mostramos allá, ese poco dibujito, aquí está sintetizado, ¿no? Entonces, y cada uno está soportado, explicado cada uno de los flujos. Entonces tenemos la necesidad, se constituye el estándar, vamos a evaluar de riesgos, se investiga la viabilidad y eso conduce arriba, al final, al punto 1, a la factibilidad. Luego empezamos por la parte de abajo, generamos un boceto básico, estudiamos cuáles normas vamos a aplicar, si es Open BIM, la parte de colaboración, los procesos, los objetivos, y ahí tenemos el business case, la justificación del proyecto. Luego vamos a la siguiente segmento, que es la infraestructura tecnológica que se va a aplicar, el esquema, los entregables que se quieran realizar
y consideramos los procesos y métodos de entrega y la estrategia colaborativa para conducir a una modalidad contractual, ¿verdad? Al final, bueno, tenemos que aplicar el ambiente, que en este caso es la norma ISO, todos los requisitos de información que se van a, y se genera un prevep de diseño que es el que va a formar parte de esa documentación para licitar y luego adjudicar. Este sería el primer segmento que se llama formulación dentro del planteamiento y el estudio. Vuelvo a repetir, todo esto está justificado y está dentro de la corona de formulación. Luego nos vamos al cuadrante verde, que es el diseño, y pongo este pensamiento: si en un diseño no se siente bien en el corazón, lo que dice el cerebro no importa. Y este segmento verde, igualmente, no lo voy a explicar por razones de tiempo, pero fluye de esa misma manera. Ahí está parte del prevep de diseño, y este es el que va a generar el modelo, los AIR, que son los Asset Information Requirements, ¿verdad? Todos los requisitos de información del modelo, toda ese gran trabajo de exigencias de metodología BIM, y al final va a dar un trabajo para poder construir, ¿verdad? Va a dar un modelo a construir. Esta es la fase de diseño, que es la que hay muchísima publicación a nivel mundial, mucho esfuerzo a nivel mundial. Hay que manejar evidentemente software y de diferente índole, y ahí es donde los profesionales, ingenieros, arquitectos que no son de diseño, que siempre ha habido un sector diferente, que es lo que construyen, los que están en campo, tenemos que decirle que hay que ciertos conocimientos que tienen que tener en el tema del manejo del modelo, por ejemplo, manejo del modelo, manejo de la interoperabilidad, etcétera. Pero el diseño como tal no ha cambiado. Los arquitectos y los ingenieros que quieran seguir en esa área que está dividida hace mucho tiempo, formación, además requiere mucha formación en modelar. Modelar puede durar años. Caemos en esta que incluso según el método de trabajo colaborativo, estos cuadrantes se pueden tener solapamiento, ¿no? Pueden tener solapamiento dependiendo de la estrategia de colaboración. El cuadrante naranja ya es el de construcción. Y este pensamiento de Anton Brucker: aquel que quiera construir torres altas deberá permanecer largo tiempo en los fundamentos. Es importante entender que la construcción es un ecosistema que tiene su propio ámbito de actuación, ¿no? Tiene sus propios profesionales preparados. Es una carrera que tiene un amplio espectro a nivel mundial, y que los profesionales que normalmente se dedican a esto pues tienen cierto perfil y preparación distinto. Estamos hablando de normas de calidad en sitio, aspectos de construcción, y aquí hacemos un llamado con este tema del trabajo colaborativo. De la investigación nos llevó a una investigación de la caída del puente de la Universidad de Florida, la Florida International University. Allí los organismos de Estados Unidos dijeron claramente: lo importante en la obra es la calidad. Lo importante en la obra no son los métodos y la distribución de responsabilidades, porque al final a los que se le cayeron el puente son los responsables. Y no pueden justificarse diciendo: bueno, es que mi trabajo colaborativo era X, Y, Z y yo no me correspondía a eso. Aquí no han cambiado las responsabilidades. Les recomiendo que se lean ese informe de la FIO de 3 organismos importantes de los Estados Unidos sobre los métodos colaborativos, porque ahí empezó la repartición, lo que uno llama a dedo. La culpa es de este porque tiene la responsabilidad del diseño. Ahí las responsabilidades están muy claras. Entonces, en la construcción, eso nos llevó a plantear con el arquitecto Vivian acá una cosa interesante que se llama pares técnicos. No pueden desaparecer los pares técnicos independientemente del método que se utilice para construir, sea BIM u otro. Los pares técnicos es el equivalente al propietario o al dueño que va a validar lo que se vaya haciendo del diseño con la construcción, independientemente que sean incluso la misma empresa. Debe haber los pares técnicos, que eso es lo que plantea este informe. Entonces, el modelo de construcción, fíjense que aquí lo dividimos en unos segmentos superiores, va desde la coordinación 3D, 4D, 5D, validar. Aquí está el B de construcción. Yo les invito pues a analizar este esquema de funcionamiento, porque lo que hicimos fue replicar lo que pasa en la construcción, pero de verdad, porque aquí tenemos que entender que los que vamos a trabajar con el proceso BIM hay que poner las experiencias de los que diseñan, pero también hay que involucrar los que hemos tenido construcción efectiva, los que han hecho edificios, puentes, construcción, etcétera, que yo aquí valido mucho el consejo que me dio el presidente del Tribunal Disciplinario del Colegio de Ingenieros de Venezuela, que me dijo: tenga cuidado, ingeniero, cuando esté transmitiendo esos conceptos de BIM por allí, porque pareciera que son excluyentes, que el que maneja un software es el que puede estar metido en BIM. Y yo entendí ese mensaje que me dio el presidente del Tribunal Disciplinario del Colegio de Ingenieros de Venezuela, decir: mira, aquí no se puede decir que todos esos profesionales que tienen una valiosa experiencia, que están en obra, que han construido edificios, que tienen experiencia valiosísima,
están excluidos de esto. No, todo lo contrario. Ellos no están excluidos en esto, son principales actores de esto, porque esta corona de construcción es exclusiva para el que tenga experiencia de construcción y pueda tener también, ampliar sus experiencias para BIM para aplicarla. ¿Ok? Entonces, bueno, esto va desde el modelo BEP, el CBEP de Hong Kong validado, hasta el PREVEP de operación, que aquí se va a generar pues ya el BIM as built, o sea, el BIM construido, que es lo que genera este cuadrante. Pero aquí están visualizados, vuelvo a repetir, desde la supervisión, asegurar la calidad del modelo, porque fíjense que BIM hace mucho énfasis en el modelo, en asegurar la calidad del modelo. Eso no va a cambiar, eso vamos a reforzarlo más bien. Lo que nosotros queremos decirle claro al mundo que hay que identificar bien cuáles son los roles que tienen los ingenieros arquitectos en obra, ¿no? Dentro de este modelado BIM. El cuadrante rojo, que es la parte de operación, cuanto más complejo se vuelve un sistema, más improbable resulta, más costosa pueden fallar y más esfuerzo conlleva su mantenimiento. Este cuadrante rojo tiene que ver, incluso aquí consideramos también unos aspectos que nos ayudó el ingeniero y las asesorías con Johnny, con Bernardo, este trabajo colaborativo que hemos hecho, de incorporar el tema de la terminología que se aplica en la industria de la construcción y la industrialización, como es el commissioning, el startup, etcétera, porque también BIM considera ese tipo de construcciones petroleras, ¿no? Y aquí vemos lo que es el uso ya del Asset Information Modeling, que es el gemelo digital. Todo eso se va con este de BEP, que es el BEP el OBEP, perdón, de operación, para gestionar ese activo, entrar en los temas de renovación o construcción e ir hacia un final que es un pre-BEP de reforma o incluso de deconstrucción, como se llama ahora. ¿Y qué pasa con esto? Que es el otro mensaje que se ha mandado en el mundo, que hay muchas publicaciones al respecto, muchos entes internacionales prestigiosos que ya tienen incluso publicaciones sobre lo que es el tema de la gestión de activos, ¿no? Que es uno de los cambios paradigmáticos que nosotros tenemos que plantear en Venezuela, que es que ya las obras no se pueden enfocar como obra, y valga la redundancia, se enfoca como un activo, es decir, un activo es un vehículo, un carro, una máquina que hay que hacerle mantenimiento y por eso necesitamos ese modelo. La mayor parte del tiempo de vida de un activo transcurre durante su funcionamiento y por lo tanto es importante considerarlo de esa manera, ¿no? Como un activo. Estas son los distintos, y bueno, como conclusión, creo que estoy en tiempo, ¿verdad? Estoy en tiempo. Hemos planteado esta corona, este es el aporte que nosotros queremos dar al mundo de nuestro mayor esfuerzo, de plantear en una idea, independientemente que sea otra o no, nos gustaría que todo ese esfuerzo colaborativo se haga para mejorar esa idea, para plantear en una sola imagen, para que se entienda, para que yo, ingeniero que construyo, me vea en ese círculo y no me vea un círculo que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y todo tiene que ver con la aplicación de determinadas tecnologías, sino yo debo estar allí reflejado cómo estoy yo dentro de ese ciclo de vida, no solamente de la parte de formulación, de diseño, sino también de construcción, de operación, cómo entro yo como gestor, porque allí el BIM se sirve de muchos profesionales, abogados, se sirve de planificadores, que puedan ser o no ingenieros o arquitectos, se sirve de gestores, medidores en campo, técnicos, topógrafos, secretaria, de todo tipo de profesionales se sirve y tienen que verse generados los que hacen las licitaciones, todo el departamento de administración que hace licitaciones, tiene que verse reflejado allí en ese plan. Así que nosotros, esto y eso que está marcado en círculos morados son las etapas donde se generan los diferentes BEP, el BEP de diseño, el BEP es uno solo, por cierto, el BEP es uno solo, pero que va evolucionando, por cierto, hacen la pregunta, el BEP es uno solo, pero va evolucionando la información a lo largo del ciclo de vida. Pero esos 4 BEP que ustedes ven allí pueden tener solapamiento desde el punto de vista de la colaboración, de mayor grado de colaboración, y tiene que ver con los métodos de contratación que se analizaron a nivel mundial, que van, donde el IPD es uno de los métodos de contratación a nivel mundial, que por cierto en Venezuela no hay legislación para eso y no lo podemos aplicar. Tendríamos que cambiar nuestra legislación o hacer legislaciones especiales. Y ahí es donde está el llamamiento a una transformación global del Estado para poder aplicar BIM. La conclusión y motivo de discusión de esto es que el BIM requiere una gestión integral de las diferentes fases del ciclo de vida. BIM no es un tema solamente de manejo de información y aspiramos de que se entienda que tiene que evolucionar el concepto de BIM hacia el manejo integral del proyecto y no solamente de la información que genera el proyecto. Más allá de la gestión de la información, lo que hemos llamado el Kaizen BIM y el Kaizen BEP, que lo sometemos pues a discusión desde este Congreso Latinoamericano de BIM, agradeciéndole a todos ustedes. Pueden bajar este diccionario, que fue uno de los primeros aportes que hicimos en el área, y en la propuesta BEP que estamos haciendo para Venezuela. Y termino con esta propuesta
Los seres humanos somos los únicos seres que podemos cambiar nuestra biología con nuestro pensamiento. Es decir, que si pensamos podemos cambiar alrededor incluso cómo nos sentimos. Así que los invitamos a incorporarse a esta metodología BIM, pero de una manera técnica, legal y aproximarse correctamente con lo que debe ser, a transmitir que la metodología BIM no es un tema solamente de tecnologías y manejo de software, sino es una transformación profesional donde caben todos y cada uno de los profesionales del sector, desde la secretaria que está en la empresa, que hay que prepararla, desde la secretaria para que entienda cuáles son las comunicaciones, el manejo de las comunicaciones, gestionando lo que es el tema del manejo integral de la gestión de proyectos, hasta, bueno, todo, hasta la alta dirigencia, entender esto. De verdad que agradecemos por su asistencia en este congreso y además agradecemos el apoyo que está dando la institución, que nos conectamos en este gran labor. Y decíamos, es tanto lo que tenemos que hacer, es tanto lo que hay que resolver en Venezuela que nuestras diferencias se ven como pequeñas. Así que muchas gracias por haber estado acá y espero que les sirva de provecho esta presentación.